Amigas y amigos, los enemigos internos y externos de Venezuela se dieron banquete el viernes de la semana pasada con la noticia de un supuesto congelamiento de activos de petróleos de Venezuela por el orden de los 12.000 millones de dólares ante una demanda interpuesta por la transnacional petrolera ExxonMobil. Este anuncio, que se compone de medias verdades, desató los demonios de la oposición local e internacional al gobierno del presidente Hugo Chávez. Ellos, yanquis y pro-yanquis, se aventuraron a lanzar pronósticos que van desde una presunta debacle de PDVSA hasta la próxima, entre comillas, caída del gobierno venezolano. Lo cierto del caso es que, tal como lo señaló el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, se trata de una medida cautelar solicitada por la ExxonMobil ante un tribunal de Nueva York, lo cual no significa la congelación de los fondos. Sin embargo, no hay que soslayar el hecho de que esta acción de la transnacional petrolera forma parte de toda una estrategia destinada a generar inquietud y sembrar la desconfianza en la principal empresa venezolana con el objeto de crear un clima de desestabilización política. ¿Por qué hablamos de este tema en el comentario internacional? La razón es obvia. Se trata de un problema que va más allá de nuestras fronteras, donde hay actores involucrados que se mueven en el contexto mundial y además porque es necesario remarcar el hecho de que la demandante, en este caso la ExxonMobil, es un instrumento de guerra imperialista. El petróleo se ha convertido en el principal objetivo de la agresiva política exterior de los gobiernos estadounidenses y en la actualidad se ha agudizado esa agresividad ante la necesidad del gobierno de George W. Bush de ocupar los campos de crudo para satisfacer la voraz demanda de energía de su país. Recordemos que Estados Unidos consume más de la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y sus yacimientos han entrado en una fase de agotamiento, lo cual lo hace cada vez más dependiente del crudo que se produce en otras tierras, y Venezuela es una de estas. La superpotencia norteamericana, para cubrir sus necesidades energéticas, importa cerca de 60% del crudo que consume, con una tendencia a incrementar ese porcentaje en términos alarmantes. Resulta que las grandes reservas internacionales de petróleo se concentran en Venezuela, con la faja petrolífera del Orinoco, que según los estudios técnicos son las mayores del mundo, con 200.000 millones de barriles, y en 5 países de Oriente Medio, a saber, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait. Ya el gobierno de Bush ocupó Irak y está sumergido en una guerra sin fin. Ahora tiene la vista puesta en Irán y por supuesto en Venezuela. La punta de lanza contra Venezuela es la ExxonMobil, quizás con la intención de tratar de hacer lo que hicieron el 19 de agosto de 1953 en Irán, cuando derrocaron al primer ministro Mohamed Mossadegh en un golpe de Estado financiado por la CIA porque había nacionalizado el petróleo. La CIA sobornó a oficiales de las Fuerzas Armadas y pagó $50.000 a jóvenes apátridas que tomaron las plazas de Teherán con gritos de muerte a Mossadegh y vivas al Shah, e impulsaron al ejército a tomar la casa del primer ministro. Caído el gobierno, las petroleras, entre ellas la Standard Oil, hoy llamada ExxonMobil, y la British Petroleum, se repartieron el control y la venta del crudo, y para no dar apariencia de saqueadores de la riqueza, aumentaron las ganancias de Irán en 50%, pero no le permitieron al gobierno revisar las cuentas, es decir, pagaban y se daban el vuelto. Ahora, la ExxonMobil pareciera ser que intenta repetir aquella maniobra desestabilizadora con Venezuela, quizás con la intención de revivir la nefasta apertura petrolera. El formato es muy similar, pero el escenario internacional es distinto. En aquella ocasión, Irán estaba solo, y esto en la Venezuela de hoy no tiene cabida, porque cuenta con la solidaridad internacional de los pueblos soberanos. Amigas y amigos, hasta un próximo comentario.